de Reporte Descomunal recibimos al licenciado en Comunicación Social Martín Otegui. Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Al licenciado en Bioquímica Pablo Galeano. Buenas noches. ¿Qué tal? Los saludamos todos. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. Muy bien. Vamos a hablar de un tema de las semillas transgénicas, un tema que a Leo Lagos, que hoy no está, siempre le ha gustado poner en agenda y de algún modo el programa se ha subido a esa camioneta, no voy a decir carro porque somos más modernos. Sí, yo quiero hacer una denuncia. Yo estuve con Leo ayer de noche tomando una cerveza con cebada transgénica y misteriosamente se sintió mal y hoy no vino al programa. Ayer de noche estaba bien. Estaba bien hasta las 2 de la mañana, yo estuve con él y estaba en perfecto Muy bien, estado. pero lo que disparó la investigación por la que te llamamos fue una polenta no transgénica. Ahí va. O sea, un grupo de productores quería hacer una polenta no transgénica y quería asegurarse de que así lo fuera. Exacto. Y ahí entraste en juego con tus investigaciones. Con mis análisis. Con tus análisis. ¿Qué encontraste? Bueno, lo que pasó fue así. Hace un par de años la Facultad de Ciencias, un grupo de la Facultad de Ciencias hizo un estudio en polentas que se venden en los supermercados y encontró que todas las polentas, como era de esperar, Por supuesto. tienen maíz transgénico porque en nuestro país, en Argentina, en Brasil, está aprobado el cultivo de maíz transgénico. Hubo un grupo de productores que se les ocurrió la brillante idea de decir, bueno, vamos a hacer una polenta no transgénica, porque hay Busquemos una gente como diferenciación en el Leo, por mercado, ejemplo, que le interesa poder consumir algo no transgénico. Con semillas criollas, digamos. Con semillas criollas, porque es muy difícil hoy conseguir, uno va a una agropecuaria a comprar semilla de maíz para grano, que se usa para hacer polenta, y lo que hay es transgénico, básicamente. Pero nosotros tenemos una red de semillas criollas, que con productores en todo el país, que muchos de ellos mantienen esos maíces que en teoría no deberían de ser transgénicos. Entonces se eligieron a productores del norte del país, unas zonas que no son muy maiceras, o sea, no se planta mucho maíz ahí, con la expectativa de que esos maíces realmente iban a estar libres de transgénicos. Mandaron 8 muestras, que yo trabajo en el laboratorio de bioquímica de Facultad de Química, las analicé por un método que es aburrido de explicar. ¿Debe ser aburrido de hacer también o no? No, no tanto, no tanto. Bien, por lo menos. Después que uno ya hace 100, 200 muestras, entonces se vuelve un poco tedioso. Y bueno, de las 8 muestras que mandaron, 4 tenían transgenes. A ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa Un eso? espía de Monsanto cambió ahí. Cambió todo. Yo ¿Qué en realidad sucedió? lo primero que quería, antes de ver el cómo, es que en la nota, por ejemplo, de la diaria que hablaba de eso, se hablaba de contaminación. Bueno, ¿Por qué sí. se le llama contaminación Bueno, de transgénico? en el mundo académico nosotros sacamos una publicación, una revista académica en inglés, no sé qué, de un estudio que hicimos entre vecinos que tenían cultivos de maíz transgénico y no transgénico y mostrábamos que se cruzaban y hablábamos de contaminación y dijeron, no se puede decir contaminación porque es una mala palabra, que tiene una subjetividad detrás. Una Hay que connotación de decir suciedad. presencia adventicia. Pero entonces eso... Nadie lo va a entender. Claro, Bueno, es lo que eso es buscan, lo quizá. bueno, la retórica Exacto. científica. Contaminación quiere decir que hay algo allí que no debería de estar y que le da una característica a ese producto no deseada. Claro. En este caso, transgenes que hacen que ese maíz sea transgénico. A ver, Ahora sí. ahora sí. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se ¿Cómo contaminó? sucedió? Esa es la historia. Bueno, los maíces transgénicos lo que tienen es un gen de una bacteria. Ustedes saben que las plantas con las bacterias no pueden tener relaciones sexuales, entonces Sería difícilmente divertido. llegaría un gen de una bacteria a un maíz si no fuera por la ingeniería genética. Se usan unos métodos de ingeniería genética que uno puede sacar, por ejemplo, un gen de una araña y metérselo en una cabra y hacer leche y sacar de ahí la fibra de la Que saca la leche telaraña. como en tela, así Ahí que sea va. más fácil de guardar. Se hace ese tipo de cosas. Y en Uruguay lo que hay aprobado son unos maíces que tienen un gen de una bacteria que produce una toxina y esa toxina enferma a unos gusanitos que se comen el maíz. ¿Sí? Ahí está. Lo que nosotros hacemos es buscar en las plantas que supuestamente no son transgénicas, ver si esa toxina está. Si esa toxina está, es porque el maíz es transgénico. Lo que pasa es que el maíz es una planta muy promiscua, Caramba. que tiene, no sé cuántos saben de botánica, mis entrevistadores. Bueno, Probanos. Los voy a probar, bueno. Sexto Pero liceo. el hecho es que tienen sus estructuras reproductivas separadas en flores diferentes. Tienen una hoja que tiene encima, que de ahí sale el polen, y la flor hembra viene a ser lo que después es el choclo, que las barbas de choclo es donde caen los granitos de polen, germinan y van y fecundan son el de fácil óvulo. polinización, como decir en mi barrio. digamos. Ahí va, son de polinización abierta. Entonces, una planta de maíz, cuando uno cosecha un choclo, ahí tiene muchos granos, uno sabe quién es la madre de esos granos, pero no quién es el padre, necesariamente. ¿no? Bien. Una historia dramática. Una historia que ocurre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Esto de que se crucen los cultivos de maíz es muy común, puede pasar.
Y en Uruguay, la reglamentación que regula todo el tema de los transgénicos dice que la política a seguir es la coexistencia regulada. Otro tema. Otra palabreja para, es horrible, para confundir. Sí. ¿Qué es la coexistencia regulada? Es que puedan coexistir distintas modalidades productivas y yo, productor, pueda elegir si quiero plantar un maíz transgénico, un maíz convencional o un maíz orgánico, no transgénico, tengo el derecho de poder hacerlo. Claro, entonces, no es que, perdón que te interrumpa, no es que en un departamento entero puedes tener la certeza de que vas a tener solo maíz con semillas criollas, sino que puede perfectamente el productor cercano tener su propia plantación con maíz transgénico. Con maíz transgénico. Entonces primero se había sacado una reglamentación que hablaba que había que dejar una distancia de 250 metros para evitar que se cruzaran. Nosotros teníamos datos de que eso no era suficiente, hicimos un estudio, demostramos que a más de esa distancia igual se cruzaban, entonces eliminaron la reglamentación. Y ahí se armó el tole-tole. Y entonces ahora tenemos un problema que es que aquellos que realmente quieren tener una producción de maíz no transgénico... No pueden. No están pudiendo porque si bien en la letra dice coexistencia regulada, no hay ninguna medida, digamos, que pueda adoptar el productor para evitar esto y el gobierno no está siendo proactivo en que esto suceda. Pero ahora, con eso que me decís vos, ¿realmente hay medidas que se puedan tomar? ¿Se puede dejar 2.500 metros? Se pueden declarar zonas libres de transgénicos, por ejemplo, se pueden dejar metros, pero aparte se puede dejar determinadas distancias, pero además hay que segregar toda la cadena productiva, porque si yo traigo una cosechadora a mi campo no transgénico, que estuvo antes en un campo transgénico, ya se va a mezclar. Quizá haya pasado eso, el estudio de ustedes también comentaba justamente que no solo a través de la polinización, sino que también por la propia mezcla a veces. Claro, probablemente en este caso, en uno de los productores que tenía mucha contaminación, lo que nosotros suponemos que pasó es que él se quedó corto de maíz, fue a una racionera que se llama, para comprar maíz para sus animales. Preguntó si era un maíz criollo, le dijeron que sí. Sí, es natural. Un maíz de medio metro aparece. Claro. El maíz se fue caminando atrás de él. Así. El tipo llevó, le dio los animales y plantó algo de ese maíz también que se cruzó con el otro. Y bueno. Entonces, como nadie sabe mucho, incluso la gente que trabaja a nivel de las agropecuarias, qué es lo que está vendiendo con respecto a si es transgénico o no, esto es un tema que va a ir creciendo. La preocupación nuestra es que, con relación a los transgénicos, todavía hay mucho debate acerca de qué tan inocuos son. Ahí está. Lógicamente, con los años que hace que ya están liberados, no es que vos te comas un choclo transgénico y te vas a morir. Estaríamos todos muertos. O no vengas a un programa porque te sentís enfermo, por ejemplo, como le ha pasado pero al productor. No sabemos si Leo Lagos tiene un problema de eso o porque habla mucho por teléfono y es un problema de radiación o se emocionó mucho con el partido. Exacto. O sea, estoy bromeando, pero demostrar el nexo causal de por qué una determinada tecnología puede causar cierto efecto en la salud es muy complicado. Yo sé que esto es poco científico, pero ¿hay posibilidad de especular sobre cuáles podrían ser los efectos, por ejemplo? No, sí, porque de hecho hay estudios. A ver, para probar un maíz transgénico en Uruguay existe una instancia que se llama la Comisión para la Gestión de Riesgo, integrado por delegados de 6 ministerios, que ellos básicamente lo que hacen, leen el dossier que entrega una empresa, la empresa que quiere liberar el maíz, Monsanto, Syngenta, quiere liberar un maíz, entonces traen la propia empresa los estudios que hicieron para demostrar que ese maíz o esa soja o ese evento transgénico no va a causar daños a la salud ni al ambiente, pero lo hace la propia empresa al estudio. Con respecto a los efectos toxicológicos, las empresas hacen estudios de toxicología aguda, o sea, que asegurarte que vos te comes eso y no te vas a ir por el caño. Exacto. Pero no hacen estudios de efectos crónicos a largo plazo. Ya el Ministerio de Austria hace como 6 años hizo un estudio en ratas y vio que había problemas y ahora un grupo francés con mucha guita y con mucha prensa también hizo un estudio, hicieron crecer a las ratas durante toda la vida comiendo maíz transgénico o no transgénico. Conquistaron París. De hecho no se puede ir más, que lo dominan las ratatouille. No, en realidad lo que les pasa es que se mueren más rápido. Porque tienen un proceso de envejecimiento celular acelerado, entonces desarrollan más tumores, tienen problemas en el hígado, problemas en el vaso. Entonces de repente uno se mama y piensa que el problema del hígado es por el alcohol que tomó y de repente... Y capaz que es ese desayuno transgénico durante 20 años. Sumando lo que decís, porque capaz que en Uruguay queda la impresión de que esto es en todas partes del mundo, está aceptado lo transgénico, pero no es así, es al revés. No es así. En realidad, de los casi 200 países creo que hay en el mundo, más o menos, hice mucha geografía y los países se van dividiendo y uniendo.
pero son 20 y pocos los que permiten plantar cultivos transgénicos en sus países. ¿Y esto por qué? Es porque Uruguay forma parte de la vanguardia osada que asume las tecnologías más modernas y los otros son unos retrógrados. No, muchas veces tiene más que ver con presiones y con conveniencias económico-políticas que con razones técnicas. De hecho, en Europa, solo en España, no en Galicia, en otra región de España, plantan unas 100.000 hectáreas de maíz y en el resto de Europa no se planta. Los chinos importan la soja transgénica, pero no plantan soja transgénica. Hay como, a veces se habla como de un consenso, de que esta es una tecnología que está totalmente... Y los productores la eligen rápidamente, pero en realidad es que vos vas a comprar maíz y hay maíz transgénico. Entonces no es que elijas... O sea, es la apertura que tiene Uruguay que puede ser de mercado o de piernas, por llamar de alguna manera. Seguramente. ¿Tenemos algún Tiene más que ver con cultivo, cultivos transgénicos hay muchos, pero tenemos alguno que a tu parecer no significa un riesgo, que sea algo positivo? Quiero decir, ¿el transgénico siempre es mala palabra o puede ser algo positivo? Yo creo que la tecnología transgénica en sí tiene un acúmulo de conocimientos y de sofisticación, digamos, que es maravillosa desde el punto de vista que vos podés hacer cosas impresionantes. Y tiene una potencialidad bárbara, pero yo creo que sobre todo en investigación. Porque estamos trabajando en una caja negra. Porque, a ver, no sé, el dogma central de la biología molecular dice que la información pasa del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. Eso es un esquema, como todas las cosas que hacemos los humanos para explicar la realidad, que explica muy pobremente la realidad y cada vez más se sabe que eso no es tan así. Entonces nos estamos manejando con unas hipótesis que no necesariamente explican la realidad. Entonces, y también la necesidad en sí de esta tecnología, yo no creo que sea tal. A ver, el discurso es como la zanahoria delante del burro. La población crece y vamos a tener hambre y tenemos que producir más y mejor y cuidar los recursos naturales. Pero los transgénicos que hay ahora son tolerantes a herbicidas, que son unos venenos que se usan para matar los yuyos, y unos cultivos que producen una toxina. O sea, y en realidad, desde que se planta sobre todo soja, que la soja es la vedette, en Uruguay se planta solo soja y maíz transgénico, el uso que hacemos de agrotóxicos aumentó por unidad de área, ¿sí? Claro. Entonces, esto de que la sustentabilidad y que le vamos a dar de comer a la gente es un cuento porque es un gran negocio, porque atrás de los cultivos transgénicos hay patentes de propiedad intelectual, entonces una empresa puede ser dueña de una semilla. Ahí está. Nosotros te agradecemos muchísimo, vamos a seguir hablando de estos temas. Por supuesto, porque tenemos que traer gente de Monsanto la semana que viene. Sí, le mandamos un gran saludo a Dakota Show, que un tema como este le costó el programa. Nosotros seguimos al aire en TV Ciudad, agradecemos mucho que nos bancan. Sí, te agradecemos muchísimo estar acá, Pablo, a ti gracias. también, Martín Gracias, Otey. encantado. Y nosotros volveremos el viernes a las 21:30 con más reportes de Desconocidos. Quizá con Leo. Quizá con Leo. Sí, está bien. No.